En el pueblo de Villa de Reyes, San Luis Potosí, el amanecer caía despacio sobre las calles polvorientas. El canto de los gallos se mezclaba con el olor a leña quemada, y una neblina tenue se aferraba a los tejados como si no quisiera marcharse. Las casas bajas de adobe conservaban el mismo silencio de siempre, ese que solo se rompe con los pasos cansados de algún viejo o el chillido lejano de un burro. Esteban era un hombre que casi nadie notaba, discreto, puntual, callado. Trabajaba como cajero en el único banco del pueblo, donde saludaba a cada cliente por su nombre, con una voz mansa y una sonrisa breve. Antes de sentarse a contar billetes, hacía la misma rutina de siempre. Se persignaba frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe, colgada al lado de la puerta de entrada, con una veladora siempre encendida a sus pies. «Que Dios lo acompañe, Esteban», le dijo doña Elvira al entregarle su libreta de ahorros. «Gracias, que así sea», respondió él sin levantar la vista, acomodando los billetes con la misma precisión de siempre. Era querido por todos, respetado, un hombre de fe, pero nadie imaginaba que, detrás de esa calma, vivía un alma rota. Por las noches, Esteban despertaba bañado en sudor, los ojos abiertos como platos. En su mente, los mismos recuerdos lo acechaban como sombras que nunca se iban. Respiraciones cortadas, cuerpos inmóviles, ojos que lo miraban suplicando algo que él nunca dio. Se decía a sí mismo que había sido cuidadoso, que nadie lo había visto, que el pueblo jamás sospecharía. Aquella tarde, al volver caminando a su casa por el callejón de los Naranjos, Esteban sintió un escalofrío que le subió desde los talones hasta la nuca. Se detuvo. Algo no estaba bien. Frente a su puerta, en la banqueta polvosa, había un perro negro. No ladraba, no movía la cola, solo lo miraba, fijo, como si lo hubiera estado esperando desde siempre, como si supiera algo. Esteban tragó saliva, dio un paso hacia la puerta. «¿Y tú qué miras?», preguntó con voz tensa, apenas un susurro. El perro no se movió. Esteban sintió que el aire le pesaba en los pulmones. Pasó junto al animal, que ni siquiera giró la cabeza. Al cerrar la puerta detrás de él, las manos le temblaban. Y entonces, algo en su interior le dijo que su paz, esa falsa paz, estaba por terminar. A la mañana siguiente, Esteban abrió la puerta con cautela. El aire estaba frío y el sol apenas comenzaba a pintar de oro las paredes de adobe. Allí estaba el perro negro, en el mismo lugar, inmóvil, con los ojos puestos en él como si esperara algo. «Otra vez tú», murmuró Esteban, frunciendo el ceño. El animal no reaccionó. Al tercer día no era solo uno, había 3, todos negros, todos callados, todos con la misma mirada fija, penetrante, como si lo observaran desde algún rincón del más allá. En ese lugar era común ver perros callejeros vagando, husmeando en la basura o peleando por un pedazo de tortilla dura. Pero esos no ladraban, no se alejaban, ni siquiera parpadeaban. Parecían hechos de sombra. Cada vez que salía rumbo al banco, Esteban sentía una presión extraña en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Dentro, sus manos ya no eran firmes. Le temblaban al contar los billetes y el sudor le mojaba la camisa bajo el uniforme. «¿Se siente bien, Esteban?», preguntó Rafael, el guardia, al verlo más pálido que de costumbre. «Solo dormí mal», respondió él, esquivando la mirada del muchacho. «Si quiere me avisa y le consigo un cafecito caliente», ofreció Rafael con tono amable. «No, gracias. Estoy bien», murmuró Esteban, secándose la frente con un pañuelo. Pero no estaba bien. Algo se le había metido al cuerpo, una inquietud como de visita no deseada, como si una presencia silenciosa lo acompañara sin mostrar el rostro. Al regresar a casa, los perros seguían ahí, sentados, callados, eternos. No comían, no dormían, solo lo miraban. Esa noche, los ladridos lo persiguieron en sueños, ladridos lejanos, secos, llenos de furia.
También escuchó pasos que se acercaban, primero despacio, luego más fuertes, más urgentes. Despertó sobresaltado, con el corazón golpeándole el pecho como si quisiera salirse. La habitación estaba a oscuras, pero Esteban sabía, que no estaba solo. Algo lo observaba desde algún rincón, algo sin forma, sin rostro, pero con ojos. Se levantó temblando. Se arrodilló al pie de la cama y rezó en voz baja. Santa Madre, cúbreme con tu manto. Líbrame de todo mal, de todo espíritu errante. Pero la sensación no se fue. Se asomó por la ventana. Los perros seguían ahí, bajo el poste de luz amarilla. Sus ojos brillaban como carbones encendidos en medio de la noche, y aunque no hacían ruido, Esteban sintió que ladraban dentro de su alma. La inquietud terminó por vencerlo. Después de varios días con los mismos ojos clavados en su puerta, Esteban decidió hacer algo. No podía seguir viviendo con esa sensación de estar siendo vigilado desde el otro lado de un silencio que dolía. Desde el teléfono del banco, marcó con los dedos rígidos. El auricular le sudaba entre las manos y, al colgar la vista por la ventana, temió encontrar de nuevo esos ojos brillando entre la sombra. «Hay unos perros afuera de mi casa que no se van», dijo con voz controlada, haciendo un esfuerzo por sonar sereno. «¿Son agresivos o solo estorban?», preguntó el hombre al otro lado, con tono seco, como si hablara de bolsas de basura tiradas en la banqueta. «No hacen nada, pero están siempre ahí», respondió Esteban, sintiendo cómo cada palabra se le atoraba en la garganta. «Mande la dirección, vamos a ver qué se puede hacer». Esa misma tarde, una camioneta vieja llegó levantando polvo. Bajaron 2 hombres con uniformes desteñidos, lazos en mano y jaulas oxidadas en la caja. Algunos vecinos asomaron por las ventanas, murmurando en voz baja, pero nadie se acercó. Había algo en esos perros que incomodaba hasta al más valiente. Los animales no ofrecieron resistencia, no ladraron, no gruñeron. Se dejaron amarrar como si ya supieran lo que venía. Esteban los miraba con el ceño fruncido, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. «¡Qué animales tan raros!», murmuró uno de los trabajadores mientras cerraba la puerta metálica de la jaula. Esteban no respondió, solo observó cómo se los llevaban calle abajo, hasta que la nube de polvo los tragó por completo. Se quedó un rato frente a su puerta, sintiendo un alivio profundo, casi vergonzoso. Esa noche, rezó como no lo hacía desde que era niño, con fervor, con miedo. Se aferró al rosario hasta quedarse dormido, pero al amanecer, al abrir la puerta, el estómago se le cerró como con un nudo. Allí estaban, los mismos perros, en el mismo lugar, sentados, inmóviles, observándolo. Esteban retrocedió un paso. Apretó el rosario contra el pecho. Sintió un zumbido en los oídos, como si el mundo se hiciera más pequeño de golpe. Y lo comprendió. Eso no había sido una advertencia casual. Era el comienzo de algo que ya no podía detener. Las noches comenzaron a volverse insoportables. Esteban se acostaba agotado, con el cuerpo vencido por la rutina, pero el sueño nunca llegaba entero. Cerraba los ojos, y la oscuridad no era descanso, era amenaza. Una sombra que respiraba cerca, que lo miraba sin rostro. El silencio de la casa pesaba más que nunca. Cada crujido en el techo, cada golpe de aire en la ventana o ladrido lejano, lo hacía abrir los ojos con el corazón desbocado. A veces se sentaba de golpe, con el pecho agitado, convencido de que alguien estaba en el cuarto con él. Soñaba con dientes que rechinaban en la oscuridad, con pasos que lo seguían por callejones sin salida, con miradas inmóviles que lo atravesaban. Al despertar, la camisa le pegaba al cuerpo por el sudor frío y sentía un nudo duro en el estómago, como si el miedo se hubiera quedado dormido dentro de él. «Solo son sueños», se repetía en voz baja, sentado en la orilla de la cama sin convencerse del todo. Pero cada vez que se asomaba por la ventana, ahí estaban. Los perros negros,
quietos como estatuas, con los ojos brillando bajo la luz del poste. No se movían, no se iban, lo esperaban. Durante el día, el miedo no se alejaba. En el banco, las manos le temblaban al contar el dinero. Las cifras le bailaban en la mente y un zumbido constante le martillaba los oídos. La calma que antes lo definía se había ido sin aviso. «Te estás poniendo raro», comentó Rafael una tarde al verlo persignarse varias veces en menos de un minuto. «Antes no hacías eso». «Hay cosas que es mejor no ignorar», respondió Esteban con voz seca, sin mirarlo a los ojos. Desde entonces, comenzó a sentir que lo observaban incluso entre la gente, como si los perros pudieran verlo desde cualquier rincón, aunque estuviera dentro del banco, rodeado de clientes, como si sus ojos se multiplicaran, acechándolo desde cada sombra. La paranoia fue robándole la calma poco a poco. Lo que antes era rutina, ahora era vigilancia. Cada hora se convirtió en una espera tensa, cargada de presentimientos, como si algo grande, algo oscuro, se acercara paso a paso con paciencia de muerte. Aquella noche, al salir de casa, Esteban sintió algo distinto. Se detuvo en el umbral y miró alrededor con cautela. La calle estaba vacía, silenciosa. No había perros, ni sombras sentadas en la banqueta. Nada. Una calma engañosa le recorrió el cuerpo. Avanzó unos pasos, respirando hondo, como si el aire por fin volviera a ser ligero. Caminó despacio, dejando que los hombros se le aflojaran. Por primera vez en días, el pecho no le dolía. Pensó que tal vez todo había sido producto del cansancio, del miedo acumulado, de noches mal dormidas y culpas mal enterradas. «Ya pasó», se dijo en voz baja, más como un ruego que como una certeza. Siguió caminando sin rumbo fijo. Sus pasos lo llevaron hacia una zona más apartada, donde las luces eran pocas y los postes parecían viejos vigilantes cansados. El polvo se levantaba con cada pisada y el silencio se volvía espeso, íntimo. Entonces la vio. Una joven caminaba sola, con la cabeza baja, apretando una bolsa contra el pecho. Sus pasos eran rápidos, nerviosos. Esteban sintió como algo antiguo se movía dentro de él. Un impulso oscuro, conocido. Algo que creyó haber dejado atrás, sepultado bajo rezos y apariencias. «No pasa nada», murmuró, justificándose mientras aceleraba el paso. Pensó que todo volvería a ser como antes, que el silencio lo protegería otra vez, que nadie vería, que nadie sabría. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, la sujetó del brazo con fuerza y la jaló hacia la oscuridad, lejos de la calle. «¡Suélteme!», gritó la joven, con la voz rota por el pánico, forcejeando con desesperación. «Cállate y no te va a pasar nada», ordenó Esteban con dureza, arrastrándola hacia un terreno baldío. El corazón le latía con fuerza, pero no de miedo. En su mente, todo estaba bajo control. Como siempre, como antes. No escuchó los sonidos que no eran humanos. No percibió el roce de algo moviéndose entre la tierra y los matorrales. No vio las sombras que comenzaban a cerrarse alrededor, lentas, pacientes. Demasiado concentrado en su propio impulso, no entendió que ya no era él quien cazaba. Cuando Esteban la empujó contra la maleza y llevó la mano hacia su cuerpo, el dolor llegó sin aviso. Fue como un relámpago que le atravesó la pierna y le partió el cuerpo en dos. Soltó un alarido seco al sentir algo clavarse en la carne. Un ardor salvaje le subió hasta la cintura, haciéndolo perder el aire. Aflojó el agarre sin entender qué pasaba. La joven no lo pensó dos veces. Aprovechó el instante, se zafó y salió corriendo, con el llanto atorado en la garganta sin mirar atrás. Sus pasos se perdieron en la oscuridad mientras el miedo la empujaba a huir de todo, de él y de lo que se movía entre las sombras. Esteban bajó la mirada, jadeando. Un perro negro tenía los colmillos hundidos en su pierna. Sacudía la cabeza con violencia, arrancándole un grito que se le desgarró en la garganta. «¡Quítate, cabrón!»,
gritó, intentando patearlo. La pierna no respondió. Antes de poder incorporarse, otro cuerpo oscuro se lanzó sobre su brazo y lo hizo caer de espaldas contra el suelo. El golpe le sacó el aire. El polvo se le metió en la boca. El mundo se volvió un caos de respiraciones calientes y gruñidos bajos que no sonaban naturales. Desde la oscuridad comenzaron a surgir más siluetas, una tras otra, cerrándole el paso, rodeándolo sin prisa. Esteban trató de arrastrarse dejando un rastro oscuro sobre la tierra, pero el cuerpo ya no le obedecía. Sentía las mordidas llegar con precisión, una tras otra, sin ruido, sin desorden. ¡Ayúdenme!, alcanzó a gritar con la voz hecha pedazos. No hubo respuesta. Los perros no ladraban, no se atacaban entre ellos. Mordían donde dolía más, como si supieran exactamente qué buscar. Cada ataque lo hacía estremecerse, no solo por el dolor, sino por algo más profundo que se le apretaba en el pecho. El miedo dejó de ser confusión, se volvió claro, pesado, definitivo. Mientras los cuerpos oscuros se movían a su alrededor y los colmillos seguían hundiéndose, Esteban entendió que ya no tenía control de nada, que el silencio que tantas veces lo había protegido, ahora se había vuelto contra él. Y allí, tirado en la tierra, comprendió que no iba a salir de esa noche como había salido de las otras. Esteban quedó tirado en el suelo, con el cuerpo temblándole sin control y la respiración entrecortada. La sangre le corría lenta por la pierna y se mezclaba con la tierra, formando un lodo oscuro. Intentó moverse, pero el dolor lo obligó a quedarse quieto, con los dientes apretados y los ojos abiertos de par en par. Los perros lo rodeaban. Ninguno ladraba, ninguno se movía. Solo lo miraban. El más grande se adelantó, caminando con lentitud. Tenía el hocico manchado de sangre y los ojos encendidos, fijos, como brasas vivas. Se detuvo a un paso de su rostro. Esteban apretó el rosario contra el pecho. Los dedos le temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. ¡No! ¡Por favor!, murmuró con la voz rota, sin saber si hablaba con Dios, con el animal o con algo peor. El perro inclinó la cabeza, abrió la boca y en lugar de un gruñido, salió una voz. «Te lo advertí», susurró desde dentro del animal, como si hablara desde un pozo profundo. Era como si el diablo fuese el perro. «Volví por ti, y no vine solo». Esteban se congeló. El estómago se le revolvió al reconocer ese tono, esa manera de decir las palabras. No era solo una voz, era un eco de algo enterrado, de alguien que no debía hablar más. Miró a los otros perros. En sus ojos creyó ver fragmentos de rostros, pedazos de gestos, reflejos de recuerdos que había querido olvidar. Todos tenían algo familiar, todos lo acusaban en silencio. El perro grande dio otro paso. «Pensaste que podías esconderte en los rezos», dijo la voz, «pero hay cosas que ni Dios tapa». Esteban negó con la cabeza, balbuceando. «Yo recé, yo pedí perdón». «Tarde», respondió la voz con un tono seco. «El perdón no llega cuando uno lo necesita, llega cuando ya no sirve». El círculo se cerraba más. Los cuerpos oscuros respiraban al mismo ritmo, como una sola criatura viva, una que lo había estado esperando. Esteban entendió, sin más explicaciones, que aquello no era locura ni castigo sin sentido, era juicio. Y la voz no era de un perro, era del diablo, era de todos los que había dejado atrás, era de todas las personas muertas a las que ya había hecho mal. Los perros avanzaron sin hacer ruido. Cerraron el círculo con una calma que resultó insoportable para Esteban, como si el tiempo se hubiera vuelto lento solo para él. Las sombras se movían al mismo ritmo, respirando juntas, observándolo desde todos los ángulos. El primer mordisco llegó sin aviso. El dolor le arrancó un grito que se perdió rápido en la noche, ahogado por la tierra y el silencio. Sintió los colmillos abrirle la carne y el cuerpo reaccionar con espasmos que ya no controlaba. Trató de incorporarse, de cubrirse el rostro,
pero las mordidas llegaban desde todos lados, precisas, dirigidas, sin prisa. «¡Ya basta!», alcanzó a gritar con la voz rota, sin esperanza de ser escuchado. El suelo raspaba su espalda mientras lo arrastraban lentamente. Cada metro se volvía eterno. La tierra se le metía en la boca y el aire le faltaba. El dolor ya no venía en oleadas. Era constante, espeso, imposible de separar del miedo. Entre una mordida y otra, los recuerdos regresaron sin orden. Rostros, ojos abiertos, manos temblando, palabras que nunca quiso escuchar y que ahora se le clavaban más hondo que los colmillos. Intentó cerrar los ojos, pero las imágenes seguían ahí, pegadas por dentro. Los perros no se apresuraban, no había desesperación en ellos. Parecían disfrutar la espera, el desgaste, el miedo prolongado. Cada ataque llegaba cuando el anterior aún ardía, como si midieran exactamente cuánto podía soportar. Esteban sintió cómo la fuerza lo abandonaba poco a poco. El cuerpo dejó de responderle. Los brazos pesaban. Las piernas ya no eran suyas. La sangre empapó la tierra bajo él y el olor metálico se le subió a la nariz, mareándolo. Quiso rezar. Lo intentó, pero las palabras no salieron. Solo quedó el jadeo corto, irregular, y el ruido seco de los colmillos hundiéndose una y otra vez. Cuando dejó de resistirse, cuando el cuerpo por fin cedió, el ataque continuó igual, sin cambios, sin compasión. La noche siguió su curso, indiferente. El viento movió la maleza, un poste de luz parpadeó a lo lejos, y en medio de la oscuridad, mientras todo se iba apagando poco a poco, Esteban entendió que no habría final rápido para él. La oscuridad no había venido a terminarlo. Había venido a quedarse. La mañana llegó sin alboroto. El sol se estiraba parejo sobre los tejados, y el polvo seguía asentado sobre la banqueta como todos los días. Nada parecía fuera de lugar. Las gallinas cruzaban las calles como siempre. Los viejos barrían sus entradas y el aire olía a leña. No había señales de lo ocurrido. Nadie escuchó gritos. Nadie vio movimientos extraños. El silencio, viejo habitante del pueblo, se acomodó de nuevo en su sitio, cubriéndolo todo como una sábana tibia. La puerta de la casa de Esteban seguía cerrada. No había sangre, no había rastro alguno, solo una ausencia muda, discreta, como si él hubiera salido temprano y no regresado aún. En el banco, su falta fue una nota al margen. «Hoy no vino Esteban», comentó uno de los empleados, sin alzar la voz. «¿Ha de andar malo o pidió el día?», respondió otro, hojeando papeles. «Igual no hay tanto movimiento hoy». Y así quedó el tema. Nadie preguntó más. Las horas pasaron lentas. Afuera, el calor se instalaba y el zumbido de las moscas marcaba el ritmo del mediodía. Algunos perros negros rondaban por la calle. Caminaban sin apuro, en silencio, deteniéndose por momentos frente a ciertas casas. No ladraban, no se peleaban, solo miraban. Los vecinos los veían desde las ventanas, sin decir palabra. Había algo en esos ojos que incomodaba, algo difícil de explicar con palabras. Pero nadie salía a espantarlos, nadie se atrevía. En ese lugar, aprender a no preguntar era costumbre vieja. El silencio no era sospecha, era protección. Y así, la ausencia de Esteban se fue diluyendo entre los días. Nadie fue a tocar su puerta. Nadie preguntó en serio. Su nombre dejó de mencionarse. Su silla en el banco quedó ocupada por otro. Y su casa, poco a poco, se cubrió de polvo, como si nunca hubiera existido. Los perros siguieron apareciendo en distintos puntos del pueblo. Siempre tranquilos, siempre atentos, como si midieran el paso del tiempo con una paciencia que no era de este mundo. No atacaban, no ladraban, no se acercaban demasiado, pero su presencia era constante, imposible de ignorar. Algunos vecinos empezaron a cambiar sus rutas. Cruzaban de acera al verlos, bajaban la mirada al pasar junto a ellos. Y aunque nadie decía nada abiertamente,
Todos sentían lo mismo, un peso extraño en el pecho. «Esos perros no me gustan», comentó una mujer en voz baja, apretando la bolsa contra el cuerpo mientras aceleraba el paso. «No hacen nada», respondió un hombre, sin convicción. «Pero mejor no mirarlos». La vida siguió con su normalidad aparente. Se abrían tiendas, se barrían banquetas, se oían radios desde los comedores. Pero el aire ya no era el mismo. Se sentía más espeso, como si algo invisible lo llenara todo. Los perros empezaron a detenerse frente a ciertas casas. Se sentaban en silencio, a veces por horas, con los ojos clavados en las puertas cerradas. No hacían ruido, no se movían. Pero quien cruzaba esa mirada, aunque fuera por un instante, sentía algo profundo, como un escalofrío que venía de adentro, como si lo estuvieran revisando. No se hablaba de desapariciones, ni de castigos. Nadie mencionaba a Esteban, ni a otros. Pero el silencio ya no era el mismo. Era un silencio atento, expectante, un silencio que no olvidaba. Al caer la tarde, los perros seguían ahí, quietos, respirando apenas, esperando. Porque en un lugar donde nadie pregunta, donde todos callan y muchos se esconden, siempre hay alguien más, y tarde o temprano será visto. En Santiago Tuxtla, Veracruz, hay un barrio llamado Lomas de Santiago. Desde lejos parecía un lugar tranquilo. Casas grandes, bardas altas, rejas pintadas de negro y cámaras que parpadeaban como luciérnagas. Pero la calma era puro disfraz. La gente vivía espiando por rendijas, con la cortina apenas corrida, el ojo bien pegado al agujero. Todos sabían que el terreno completo le pertenecía a don Francisco Aguilar, un viejo patrón que se hizo rico quitando tierras ajenas. Decían que nunca pagaba todo, que firmaba papeles falsos, que le temía más a la vergüenza que a la cárcel. Para mantener su reino, don Francisco confiaba en Clodomiro Cárdenas, un tipo flaco de bigote cenizo, ojos de pollo muerto y voz que nunca subía de tono. Clodomiro organizaba la guardia de vigilancia. 5 hombres armados con linternas, garrotes y radios que siempre fallaban. Cada noche se colocaban en las esquinas del lugar como perros amarrados. «Aquí nadie entra sin avisar», dijo Clodomiro, apuntando las placas de los carros en un cuaderno viejo. Los vecinos pagaban la cuota mensual. No era mucho, pero dolía porque todos sabían que no era protección, era miedo. Se pagaba por no despertar con la puerta forzada, por no encontrar un perro muerto en la cochera, por no ver a Clodomiro parado afuera con la sonrisa flaca. «Ese hombre trae algo guardado», murmuró doña Chelito tras la cortina de flores. Sus ojos brillaban como cuchillos bajo la luz amarilla. Su nieta le dice que no sea chismosa, pero ella no dejaba de mirar. Los perros de don Francisco nunca callaban. Ladraban toda la noche, como si vieran fantasmas pasearse entre los muros. Aullaban cuando la luna se escondía detrás de la iglesia vieja. «Voy a callar esos animales», dijo don Ramiro, un vecino que ya no dormía desde hacía semanas. Su mujer le suplicaba que no hiciera tonterías, pero él acariciaba una piedra en la mano, pensando que a veces un ladrido menos significaba un silencio más pesado. En ese rincón del pueblo, la gente fingía que no pasaba nada. Ponían flores en la ventana, barrían la banqueta y saludaban a Clodomiro con un movimiento de cabeza. Pero por dentro, cada uno guardaba su propio secreto. Porque ahí, el miedo no se gritaba, se mascaba, se escondía y nunca se compartía. La guardia recorría las calles de terracería como si patrullara un rancho abandonado. Sus pasos levantaban polvo que se metía por debajo de las puertas mal cerradas. Los hombres cargaban linternas, radios de pilas viejas y garrotes que golpeaban contra la palma para espantar vagos o borrachos que se atrevieran a merodear. Cada tanto se detenían frente a una casa, silbaban, tocaban la reja con la punta del palo y esperaban a que saliera alguien con billetes doblados en la mano. «Más vale pagar que amanecer sin carro»,
dijo uno de los vigilantes metiéndose el dinero en la chamarra percudida. Nadie decía nada. Los vecinos asentían, miraban al suelo y volvían a encerrar su miedo tras la puerta de lámina. Por las ventanas se escuchaba un susurro seco de hojas, como si la tierra misma estuviera guardando secretos. En la parte más alta del barrio, don Francisco se reía de todos desde su terraza. Se sentaba en una silla de plástico con la camisa abierta, la panza peluda brillando bajo la luz de un foco que nunca apagaban. En una mano sostenía un vaso de mezcal, en la otra, el control de las cámaras de seguridad. «Este barrio es mío, siempre lo será», gritó don Francisco levantando el vaso. Su voz rebotaba en las bardas altas, saltaba de casa en casa como un murciélago perdido. Clodomiro lo observaba desde la esquina. Fumaba despacio, con el cigarro colgándole de los labios, la mirada fija en el viejo patrón. «Va a tragar cada pedazo de tierra», susurró Clodomiro, dejando escapar una nube de humo que se confundía con la neblina que empezaba a bajar del cerro. Los vecinos murmuraban entre rejas. Doña Chelito le decía a su vecina que algo no cuadraba, que Clodomiro no cuidaba nada, que en realidad había venido a cobrar cuentas que no se pagaban con dinero. «Ese Clodomiro no cuida nada, vino a cobrar algo», dijo don Ernesto, un hombre de bigote triste que nunca se quitaba el sombrero ni para dormir. Además del coraje por la cuota para tener paz, los perros de don Francisco no daban tregua. Ladraban sin parar todo el día y cuando caía la noche seguían aullando, como si su escándalo fuera recordatorio de que ni dormidos había descanso. Cada vecino apretaba los dientes, tapaba los oídos, pero sabía que ese ruido era un aviso. Ahí la tranquilidad se pagaba caro y aún así nunca se conseguía completa. Un día, cuando el calor apretaba tanto que la calle olía a tierra quemada, un niño terminó mordido por uno de los perros de don Francisco. El chamaco solo quería recoger una pelota que se había ido rodando hasta la banqueta. Apenas metió la mano entre la reja y el perro se le lanzó encima. El grito se escuchó hasta la tienda de la esquina. La madre salió corriendo, lo levantó del suelo y vio la pierna chorreando sangre. La mujer llegó hasta la casa grande, golpeando la reja con la palma abierta, desesperada por una respuesta. «¡Amarre a esos perros, don Francisco!», gritó llorando, con el niño pegado al pecho. «Mis perros cuidan lo mío, cuiden ustedes a sus mocosos», respondió don Francisco riendo desde su terraza, con un vaso de mezcal en la mano. Los vecinos se asomaban por las rendijas, se mordían los labios y volvían a esconderse tras las cortinas. Nadie quería meterse, nadie se atrevía a levantar la voz. Clodomiro estaba parado en la esquina, recargado contra un poste, viendo toda la escena sin mover un músculo. «Ya va a escupir gusanos», dijo Clodomiro por lo bajo, apretando los dientes mientras dejaba caer la colilla encendida. Esa noche, cuando la luna apenas alumbraba el cafetal abandonado detrás del lugar, Clodomiro se metía por un sendero escondido entre matas de café y hojarasca. El camino olía a humedad y a fuego viejo. Al fondo vivía don Carmelo, un brujo de manos agrietadas y mirada que parecía atravesar la piel. Clodomiro se sentó en un tronco seco, encendió otro cigarro y lo miró sin parpadear. No aguantaba más los abusos de su jefe, lo odiaba en secreto, lo maldecía cada noche. Desde hacía años le guardaba una rabia oscura, una furia que crecía con cada ladrido de esos perros, con cada grito de Francisco humillando a la gente. Quiero verlo tragarse cada grito, cada abuso, cada perro que suelta para espantar al pobre, dijo Clodomiro con la voz tan plana que ni un mosquito se atrevía a zumbar. Don Carmelo sacaba un mortero de piedra, echaba ruda, copal y un puñado de tierra negra. Con cada golpe del mazo, soltaba un susurro que parecía salir de lo más hondo de la barranca. «No se escapa nadie de la tierra», respondió Carmelo moliendo la hierba, mientras una vela chueca iluminaba su cara arrugada. Esa madrugada, el sitio olía a polvo y a miedo. Las puertas se cerraban más temprano,
Las cortinas se corrían sin dejar rendijas, y los perros, por primera vez en mucho tiempo, callaban como si también ellos supieran que algo estaba por despertar. Los vecinos vivían tensos, dormían con un ojo abierto y el otro clavado en la puerta por si la guardia aparecía tocando a medianoche. Cada paso de esos hombres sonaba a amenaza. La guardia rondaba la casa de don Francisco como buitres, dando círculos sobre un animal moribundo. «Aquí se manda de otra forma», dijo Clodomiro a su gente, con la voz baja pero dura como piedra. Don Francisco se sentaba en su terraza como si fuera un rey sin corona. Presumía de sus perros, sus escopetas apoyadas contra la pared y la botella de mezcal que vaciaba sin miramientos. «Que vengan a sacarme», dijo empinándose la botella, dejando que el licor le escurra por la barba. Dentro de las casas, algunos rezaban bajito para no tentar a la desgracia. Doña Remedios, vieja curandera, encendía velas negras junto a un vaso de agua turbia. Sus labios se movían rápido, sus manos se agitaban como si espantaran moscas invisibles. «Esto va a reventar», murmuró rezando mientras la cera se derretía sobre la mesa. Cada noche Clodomiro se revolvía en la cama. Soñaba con su padre macheteando monte en ese mismo terreno cuando no había rejas ni cámaras, cuando la tierra se ganaba a pulso bajo el sol rajado. Lo que nadie sabía era que don Francisco había sido jefe de su padre, que lo humilló frente a todos, y hasta hoy muchos decían que quien mandó a matar a su viejo fue ese mismo desgraciado. Ese odio lo consumía más cada día, como un gusano por dentro. Y lo peor era que Clodomiro había aceptado trabajar para él solo por venganza, para estar cerca, para esperar el momento de hundirlo en su propia tierra. «Voy a darle tierra por tierra», murmuró Clodomiro mientras se pasaba la mano por la cara, sintiendo la costra de resentimiento que le crecía desde chamaco. A lo lejos, Carmelo caminaba por el lugar a la hora en que nadie se atrevía a poner un pie afuera. Iba cargado con bolsas de hierbas frescas y un manojo de hojas amarradas con hilo rojo. Cada paso dejaba un rastro de copal encendido, humo espeso que se enredaba con la brisa fría. «Pronto viene a escupirlo todo», susurró Carmelo con la voz ronca, mirando la luna llena filtrarse entre las ramas. Los perros de don Francisco ladraban sin parar. Parecían anunciar algo que ni ellos entendían. En ese sitio, cada ladrido era un reloj que marcaba la hora de un miedo que estaba por abrirse como herida vieja. Los guardias metían miedo sin disparar un tiro. Revisaban carros que entraban y salían, pedían cooperación para dejar pasar tranquilo y espantaban chamacos que jugaban en la calle como si fueran ratas. Nadie se sentía a salvo, pero todos fingían que sí para no levantar polvo. «Así se cuida un barrio», dijo Raimundo, mano derecha de Clodomiro, mientras se guardaba los billetes en la bolsa trasera del pantalón. Algunos vecinos se juntaban en la tiendita, bajito, a decir que iban a denunciar, pero la idea se moría antes de llegar a la comandancia. Nadie quería amanecer tirado entre las cañas. «El que abre la boca termina entre cañales», dijo don Ernesto sentado en su mecedora, con el sombrero echado hasta la nariz para que nadie le vea los ojos. Don Francisco seguía riéndose desde su terraza, como si nada de eso lo rozara. Le gustaba ver a Clodomiro mover a su gente como piezas de ajedrez. En su cabeza, todos eran peones. «Son puros perros sin dientes», se burló don Francisco, dándole un trago al mezcal, escupiendo la mitad sobre las macetas. Clodomiro vigilaba todo desde la esquina de siempre. Anotaba detalles que solo él entendía. Quién entraba, quién salía, por dónde se movía cada cual. Cada peso que Raimundo recogía era un recordatorio de por qué estaba ahí. No por el dinero, sino por la deuda vieja que todavía sangraba. «Cuando caiga, nadie va a llorar», murmuró Clodomiro, cerrando su libreta con un golpe seco. Mientras tanto, en lo más hondo del sitio, Carmelo removía polvos y hierbas sobre una mesa sucia de cera derretida. Le enseñaba a Clodomiro un frasco pequeño lleno de tierra apretada,
húmeda como costra vieja. «Aquí está la rabia de tu padre», dijo el brujo, pasando el frasco de mano en mano. Dentro de esa tierra, los gusanos esperaban su turno. Afuera, los perros no dejaban de ladrar, como si supieran que lo que se movía bajo tierra, tarde o temprano, saldría a cobrar su parte. Una madrugada, cuando el viento soplaba caliente como aliento de muerto, don Francisco se emborrachó en la cantina del pueblo. Se quedó toda la noche en la misma mesa, empinando botella tras botella de mezcal barato, riéndose solo y gritándole groserías a cualquiera que se atreviera a sostenerle la mirada. Clodomiro estaba parado afuera, apoyado en la pared, fumando despacio. No necesitaba prisa. Sabía que tarde o temprano el viejo saldría arrastrando los pies. Cuando vio la puerta abrirse y a don Francisco salir tambaleando, escupió la colilla al suelo. «Es hoy», dijo a Raimundo, que lo miraba sin parpadear. No les costó nada. Lo cargaron como si fuera un saco de maíz podrido. Don Francisco pataleaba, pero no tenía fuerza ni para sostener la cabeza. Lo aventaron a la caja de la camioneta de la guardia, esa misma que usaban para dar rondines y cobrarle miedo a la gente. «¿Qué hacen, cabrones?», balbuceó don Francisco, con la voz arrastrada y los ojos reventados de mezcal. «Vamos a limpiar la tierra», respondió Clodomiro sin mirarlo, subiendo de un brinco a la batea. La camioneta arrancó levantando polvo. El motor rugía como si también supiera a dónde iban. Desde algunas casas se veían las luces perderse rumbo al camino viejo. Los vecinos se asomaron tras cortinas gruesas, sin atreverse a salir ni a preguntar nada. Sentían que algo se rompía esa noche, algo más viejo que la reja de la cantina, más pesado que los ladridos de los perros. Doña Remedios, que siempre tenía un oído pegado a la tierra, encendió un par de velas negras junto a su altar de santos rotos. Decía que escuchaba ladridos, pero no de perros vivos, sino de los que ya estaban enterrados bajo la casa de don Francisco. «Que venga, la tierra ya lo pide», murmuró doña Remedios, soplando el humo de copal para que se llevara las palabras al monte. Carmelo, desde su rincón, sostenía el frasco de tierra húmeda entre las manos. Lo veía sin decir nada, sabiendo que ahí no estaba el odio, porque el odio verdadero ardía dentro de Clodomiro, metido hasta los huesos como espina vieja. Afuera, el lugar guardaba silencio, un silencio tan pesado que hasta los grillos parecían tragarse sus cantos. Y en medio de todo, los perros callaban, como si supieran que por fin llegaba el momento de enterrar al que nunca tuvo miedo de ensuciarse las manos. Lo amarraron en la casa vieja de Carmelo, un cuartito de paredes rajadas y techo de lámina que rechinaba con cada soplo de viento. Francisco despertó ahí, atado de pies y manos a una silla de madera carcomida, rodeado de sal y velas negras que chisporroteaban como si respiraran. El sudor le corría por la frente, mezclándose con la mugre que traía de la cantina. ¡Malditos! «¿Qué es esto?», gritó don Francisco tratando de zafarse sin lograr nada. «Hoy va a devolver lo que tragó», dijo Clodomiro, encendiendo la vela negra frente a su cara. Carmelo estaba de rodillas, trazando símbolos torcidos en el suelo con un polvo oscuro que olía a ruda y tierra vieja. Raimundo, apoyado en la pared, fumaba un cigarro que se le pegaba a los labios por la humedad. «No tema, patrón. Su tierra lo está esperando», bromeó Raimundo, soltando el humo por la nariz. Francisco escupió al suelo, pero la saliva le salió mezclada con sangre de tanto apretar los dientes del coraje. Los ojos se le pusieron vidriosos de pura rabia, aunque por dentro se le notaba el miedo. «Van a pudrirse conmigo», balbuceó sin despegar la mirada de Clodomiro. «Ya veremos quién pudre a quién», respondió Clodomiro sin pestañear, apretando los puños. «Va a pasarle lo mismo que usted le hizo a mi padre». Don Francisco lo miró sorprendido, como si no entendiera de qué hablaba. Entre el trago y la soberbia, no recordaba nada. Para él, el padre de Clodomiro nunca fue más que un peón sudoroso que se rompía el lomo, y que un día desapareció como desaparecían tantos.
nada más. Carmelo metía hierbas y polvos en una olla que burbujeaba encima de un anafre. Revolvía el brebaje con un palo torcido, dejando escapar vapores espesos que picaban los ojos. «Pronto va a escupir gusanos», dijo Carmelo, con la voz rasposa, sin dejar de mover el líquido espeso. Afuera, nadie en el lugar sabía con certeza qué pasaba, pero el viento cargaba murmullos que se colaban por rendijas. Hasta los perros mantenían la cabeza gacha, como si olfatearan que esa noche, por fin, alguien iba a devolver cada palmo de tierra que tragó. Don Carmelo puso la olla sobre un tabique caliente, removiendo con cuidado la mezcla espesa que burbujeaba como si respirara. Adentro se revolvían ruda, toloache, aguardiente, un puño de tierra de tumba y un chorrito de sangre fresca de gallo. El vapor olía a moho y a miedo. Don Francisco, atado a la silla, forcejeaba inútilmente. Tenía la boca reseca, los ojos abiertos como si quisieran salirse de la cara. Clodomiro se paró frente a él, agarró el cuenco de barro y lo sostuvo contra su mandíbula. «Tráguese todo», dijo Clodomiro empujándole la boca con el borde del tazón. Francisco alcanzó a negar con la cabeza, pero Raimundo lo sujetó del pelo y lo obligó a tragar. Tosió, escupió espuma amarga, vomitó parte del líquido sobre su camisa sucia, pero Carmelo volvió a llenar el cuenco y Clodomiro se lo acercó otra vez. «¡Hijos de la chingada!», alcanzó a decir don Francisco con la voz rota por la bilis, antes de soltar un grito seco que reventó en la habitación. El cuerpo se arqueó. De pronto, algo se movió entre sus labios. Gusanos blancos empezaron a salirle de la boca, cayendo sobre la línea de sal que rodeaba la silla. Se retorcían lentos, buscando hueco para escapar, pero la sal los quemaba y se encogían como papel al fuego. Carmelo se arrodilló junto a los pies de Francisco, murmurando un rezo que se tragaba cada rincón del cuarto. «Lo que robaste, la tierra lo cobra», dijo el brujo sin levantar la vista, mientras dejaba caer unas gotas de copal líquido sobre la sal hirviendo. Clodomiro apretaba la vela negra tan fuerte que la cera caliente le quemó los dedos, pero no la soltó. Tenía los ojos vidriosos, llenos de rabia y alivio al mismo tiempo. «Así pagas cada palmo», murmuró Clodomiro, sintiendo el temblor de su propio corazón en la punta de la lengua. Los guardias miraban todo desde la esquina, sin atreverse a abrir la boca. Afuera, el viento traía un aullido largo, extraño, que helaba la espalda de cualquiera, y en el silencio del lugar, hasta los perros parecían sostener la respiración. Don Francisco murió ahí mismo, amarrado a la silla vieja, con la baba negra chorreándole por la comisura de la boca y los ojos volteados hacia el techo, como si todavía buscara la salida. El aire dentro de la casa olía a copal, sudor y miedo rancio. Carmelo se acercó despacio, sacó un cuchillo de mango de hueso y le abrió la mandíbula con un crujido. «Así se corta la palabra podrida», dijo Carmelo, mientras raspaba la lengua hinchada, arrancando trozos que caen en la sal dibujada alrededor. Luego, entierraba el filo en la línea para sellar lo que quedaba. Clodomiro se arrodilló frente al cuerpo. Con un pedazo de tela recogió la baba oscura y los gusanos que todavía se retorcían entre la sal ardida. Los echó dentro de un cántaro de barro que Carmelo sostenía, abierto como una tumba chiquita. «Aquí queda su sombra, para que nunca salga», dijo Carmelo cerrando la tapa y untando lodo para sellarla. No hubo rezo ni cruz. Esa misma noche lo cargaron envuelto en costales, lo subieron a la camioneta sin placas y se lo llevaron al Cañal Viejo, el mismo donde el padre de Clodomiro sudó cada palmo de tierra hasta el último día. Allí, con la luna velando desde lo alto, lo enterraron sin ataúd, sin nombre, sin tumba. «Tierra por tierra», murmuró Clodomiro tirando la última palada, sintiendo que cada puñado de tierra era un pedazo de deuda saldada. Nadie preguntó por don Francisco, nadie lo buscó. Al amanecer,
Santiago Tuxtla despertó más silencioso que nunca. Los perros nunca volvieron a ladrar, como si también ellos supieran que la tierra, cuando cobra, no deja nada pendiente. Hoy, Lomas de Santiago sigue cercado. Las casas lucen más grandes y pintadas, pero detrás de cada reja alta se esconde el mismo miedo de siempre. La cuota se paga puntual, aunque nadie se atreve a preguntar para qué. Todos saben que Clodomiro ocupa ahora el lugar de don Francisco. Manda en silencio, patrulla como sombra y guarda la rabia como veneno que no se disuelve. Camina por las calles sin mirar a nadie. Cuando su silueta pasa, las cortinas se cierran y el aire se vuelve espeso. Nadie le debe nada, pero todos le deben todo. Aquí no hay ladrones, hay miedo, susurra don Ernesto, mascando recuerdos en su silla de pino. Doña Remedios enciende velas cada noche y se persigna 3 veces antes de acostarse. Dice que la tierra cobra con intereses y que nada queda enterrado para siempre. El que roba tierra, la escupe, rezaba mirando la flama que tiembla con la brisa. Afuera, cuando el viento baja del cerro, se escucha un ladrido seco, como si los perros de don Francisco siguieran cuidando lo que ya no existe. Los niños juegan sin saber que debajo de sus pies se pudre un secreto que no acaba de callarse. Doña Remedios tranca la puerta con 2 vueltas de llave. Nadie la oye, pero por dentro repite lo mismo cada noche. El murmullo no muere, solo se esconde. La brujería hizo justicia, pero la venganza se quedó viva en la piel de Clodomiro. La rabia le arde por dentro como brasas que no se apagan. Hoy cobra, manda y protege. Cada paso sobre esa tierra es un recordatorio. La tierra nunca olvida, y siempre termina tragándose a quien cree que la puede domar. Espero que esta historia les haya gustado. Es un placer para mí compartir esos relatos con ustedes. Comparte este video con otras personas para que sigamos creciendo y más relatos lleguen a más gente. Escríbeme sus experiencias y sus opiniones en los comentarios. Eso me ayuda a seguir mejorando. Si el video les gustó, por favor, no duden en escribirse y darle me gusta. Muchas gracias y un saludo nada cordiales a todos. Nos vemos hasta la próxima.